Si cierras los ojos y piensas en la palabra México, ¿qué sonido escuchas? Probablemente no escuches el ruido del tráfico de la capital, ni el viento en las playas de Cancún. Lo que escuchas es un grito largo, profundo y desgarrador que dice volver, volver. Escuchas trompetas, escuchas guitarras y ves una imagen grabada a fuego en el alma de Latinoamérica. La imagen de un hombre con patillas anchas, traje de charro impecable, pistola al cinto y una botella de tequila en la mano. Ese hombre es Vicente Fernández, el charro de Huentitán, el último gran ídolo de una estirpe de machos mexicanos que ya no existen, el hombre que nos enseñó que los hombres sí lloran, pero lo hacen cantando. Para millones de personas, Vicente Fernández no era un cantante, era un dios. Era el patriarca que con un solo gesto de su mano podía hacer que 100,000 personas en el Estadio Azteca guardaran silencio o estallaran en júbilo. Era el símbolo del éxito absoluto, del pobre albañil que se convirtió en el dueño del mundo. Pero hoy no estamos aquí para aplaudir sus canciones. Esas ya te las sabes. Hoy no venimos a recordar las películas donde siempre ganaba, donde siempre se quedaba con la mujer más bella y donde siempre era el héroe intachable. Hoy venimos a apagar los reflectores, venimos a colgar el traje de luces en el armario, venimos a caminar por la tierra seca y polvorienta de la realidad. Hoy vamos a cruzar las puertas de hierro de su fortaleza. Vamos a entrar al rancho de los 3 potrillos, porque detrás de esas murallas, lejos de los aplausos y los premios Grammy, se esconde una historia que no sale en las portadas de las revistas, una historia de secuestros, de hijos ilegítimos, de guerras fratricidas por una herencia maldita y de un hombre que, en su afán de controlarlo todo, terminó siendo prisionero de su propia leyenda. Esta es la crónica de lo que realmente pasaba cuando el mariachi dejaba de tocar. Esta es la verdad sobre la herencia de sangre y oro que dejó el rey. Antes de adentrarnos en los pasillos de esta mansión y descubrir los secretos que Vicente se llevó a la tumba, te pido algo importante. Si alguna vez brindaste con una canción de Chente, si alguna vez sentiste que sus letras contaban tu propia historia de desamor, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Estamos construyendo el archivo documental más valiente sobre las verdaderas vidas de tus ídolos. No dejes que la verdad se pierda en el olvido. Suscríbete, porque lo que vas a escuchar a continuación cambiará para siempre la forma en que ves al ídolo de México. Para entender el final, para entender la guerra por la herencia que hoy despedaza a la familia Fernández, primero tenemos que entender el origen. Porque Vicente Fernández no nació en sábanas de seda, nació en el suelo de tierra. Nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco, un pueblo donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Su padre era ganadero, su madre ama de casa. No había lujos, a veces no había ni para comer. El pequeño Vicente no soñaba con yates ni aviones privados, soñaba con sobrevivir. Trabajó de todo, fue albañil, poniendo ladrillos bajo el sol abrasador. Fue bolero, limpiando los zapatos de los hombres ricos que ni siquiera lo miraban a los ojos. Fue lavacoches, mesero, cajero. Sus manos, esas manos que luego sostendrían micrófonos de oro, primero se llenaron de callos y de mugre. Esa pobreza radical forjó en él un carácter de acero. Le enseñó el valor de cada centavo, pero también sembró en su interior un miedo profundo. El miedo a volver a ser pobre. Ese miedo fue el motor que lo llevó a construir un imperio, pero también fue la sombra que lo persiguió hasta su último suspiro. Vicente se prometió a sí mismo que, si algún día llegaba a tener dinero,
Nunca, jamás volvería a pasar hambre. Y cumplió su promesa, pero el precio que pagó fue altísimo. Su ascenso no fue un cuento de hadas, fue una guerra. Cantaba en restaurantes por propinas, dormía en parques cuando no tenía para la renta. Fue rechazado una y otra vez por las disqueras que le decían que su tiempo ya había pasado, que la gente quería rock and roll, no rancheras. Pero Chente tenía algo que no se compra ni se aprende. Tenía hambre, hambre de gloria. Y cuando finalmente el éxito llegó, no llegó como una lluvia suave, llegó como un huracán. En los años 70 y 80, Vicente Fernández se convirtió en la voz de México. Pero a diferencia de otros artistas que gastaban su dinero en fiestas efímeras, Vicente tenía una obsesión: la tierra. Quería construir su propio reino. Y así nació Los Tres Potrillos. Este rancho, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, no es solo una casa, es una declaración de poder. Son más de 500 hectáreas de terreno. Tiene su propio lienzo charro, su propia arena de espectáculos, caballerizas dignas de la realeza europea, piscina en forma de guitarra, restaurantes y una casa principal que es, en esencia, un museo en vida. Vicente lo construyó ladrillo a ladrillo, pensando en sus 3 hijos varones, Vicente Junior, Gerardo y Alejandro, los 3 potrillos. Quería dejarles un legado que durara 1000 años. Quería ser el patriarca de una dinastía invencible, pero hay una maldición antigua que dice que no se puede construir un paraíso sin crear también un infierno. Y Los Tres Potrillos, con toda su belleza, se convirtió en el escenario de las tragedias más oscuras de la familia. Hablemos de lo que pasaba puertas adentro, porque la imagen pública de la familia Fernández siempre fue la de la unidad perfecta. Los veíamos en las portadas de la revista Hola, sonriendo, abrazados, todos vestidos de charro. Parecían la familia Kennedy, pero en versión mexicana. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y dolorosa. Vicente Fernández era un hombre de otra época, un macho antiguo. En su casa, su palabra era la ley absoluta. No se movía una hoja sin que él lo autorizara. Doña Cuquita, su esposa fiel y eterna, fue la mujer que aguantó todo. Y cuando decimos todo, nos referimos a todo. Las infidelidades de Vicente no eran un secreto a voces, eran un escándalo nacional. Se le relacionó con actrices, con cantantes, con fanáticas. Y mientras él viajaba por el mundo siendo el amante latino número 1, Cuquita se quedaba en el rancho, criando a los hijos, manteniendo la fortaleza de pie, tragándose el orgullo y el dolor en silencio. Esa dinámica de poder, donde el padre es el sol y todos los demás son planetas que giran a su alrededor temiendo quemarse, marcó profundamente a sus hijos. Vicente Junior, Gerardo y Alejandro crecieron bajo la sombra de un roble gigante que no dejaba pasar la luz. ¿Cómo encuentras tu propia identidad cuando tu padre es el hombre más famoso del país? ¿Cómo eres un hombre cuando tu padre es el macho de machos? Cada uno reaccionó de manera diferente, y aquí es donde empiezan a aparecer las grietas en el imperio. Alejandro, el potrillo, heredó el talento y el carisma. Logró construir su propia carrera, quizás la única que rivaliza con la de su padre, pero también heredó los demonios, los excesos, las fiestas, los escándalos que a veces avergonzaban al viejo Chente. Vicente Junior, el primogénito, tuvo un destino más trágico. Nació prematuro, con problemas de salud, y siempre fue visto como el eslabón más débil de la cadena. Y Gerardo es el enigma, el hijo que no canta, el hijo que no busca las cámaras, el hijo que se quedó en el rancho para administrar el dinero y el poder. Dicen los que saben que Gerardo es el verdadero heredero del carácter duro de su padre, y dicen también
que es él quien tiene las llaves de la caja fuerte. Pero el momento que rompió para siempre la inocencia de la familia, el momento que tiñó de sangre la historia de los 3 potrillos, ocurrió en 1998, un suceso que Vicente intentó ocultar al público para no mostrar debilidad, pero que lo destruyó por dentro: el secuestro. Imaginen la escena. Vicente Fernández, el hombre intocable, recibe la noticia de que su hijo mayor, Vicente Jr., ha sido secuestrado. Los criminales no respetaron al ídolo, al contrario, vieron en él una mina de oro. Fueron 4 meses de infierno, 121 días de tortura psicológica, mientras Vicente tenía que salir a cantar a los palenques, sonriendo, gritando sus ajúas. Por dentro se estaba muriendo de miedo. Tenía que actuar como si nada pasara para no alertar a la prensa, mientras negociaba la vida de su primogénito con criminales despiadados. Y la prueba de vida que enviaron fue brutal. No fue una foto, no fue una grabación, fue una parte del cuerpo. Le cortaron 2 dedos a Vicente Jr. y se los enviaron a su padre. Imaginen el dolor de un padre al recibir eso. Imaginen la impotencia de tener todo el dinero del mundo y no poder proteger a su sangre. Vicente pagó. Se dice que pagó más de $3 millones. Su hijo regresó vivo, pero mutilado. Y algo en el corazón de Vicente se rompió para siempre ese día. Se dio cuenta de que su fortaleza no era impenetrable. Se dio cuenta de que su fama no era un escudo. Desde ese momento, el rancho cambió. La seguridad se volvió extrema. El miedo se instaló en los rincones de la hacienda. Y Vicente empezó a preocuparse obsesivamente por el futuro. ¿Qué pasaría cuando él no estuviera? ¿Quién defendería el imperio? Empezó a preparar su testamento, sin saber que ese papel sería la semilla de la discordia más grande que vería su familia. Pero el secuestro no fue el único secreto oscuro. Hubo rumores que vincularon al rancho con cosas peores. Se habló de lavado de dinero, se habló de amistades peligrosas. En un país como México, donde el espectáculo y el poder oscuro a veces se entrelazan, la figura de Vicente no estuvo exenta de sospechas. Él siempre lo negó todo. Siempre dijo que era un hombre de campo, un hombre de trabajo. Yo no sé de esas cosas, yo solo sé cantar, decía. Pero las dudas siempre quedaron flotando en el aire como una niebla espesa sobre los potreros. Y mientras los años pasaban y la salud del charro empezaba a flaquear, la guerra silenciosa entre los hermanos comenzó a gestarse. ¿Quién se quedaría con el trono? Alejandro, el exitoso; Vicente Jr., el mártir; o Gerardo, el administrador. Llegamos así al año 2021, el año fatídico. Todo comenzó con una caída, un accidente doméstico aparentemente simple en su habitación del rancho. Vicente cayó y se lastimó las cervicales. Parecía algo rutinario para un hombre de 81 años, pero fue el principio del fin. Lo llevaron al Hospital Country 2000 en Guadalajara y de ahí ya no saldría caminando. Fueron meses de agonía, meses donde México entero contuvo la respiración. Y aquí, en la sala de espera de ese hospital, es donde la verdadera naturaleza de la familia salió a la luz. Mientras el padre luchaba por respirar conectado a máquinas, afuera, los rumores de peleas por la herencia explotaban. Se decía que doña Cuquita quería desconectarlo para que no sufriera más, pero que los hijos no se ponían de acuerdo. Se decía que ya estaban repartiéndose las tierras antes de que el cuerpo se enfriara. ¿Qué pasó realmente en esa habitación de hospital? ¿Cuáles fueron las últimas palabras del rey? ¿Y por qué, apenas unas semanas después de su muerte, apareció una biografía no autorizada que hablaba de nexos con el narco y de amantes secretas? El 12 de diciembre de 2021,
El día de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, Vicente Fernández, falleció. El símbolo es perfecto. El ídolo se fue en el día más sagrado para los mexicanos, pero su muerte no trajo paz, trajo la apertura de la caja de Pandora. Hoy, el rancho de los Tres Potrillos sigue ahí, imponente, majestuoso, pero se siente vacío. Los turistas siguen llegando a tomarse fotos en la entrada. Entran al restaurante, compran recuerdos, pero el alma del lugar se fue con Chente, y lo que queda atrás es una fortuna incalculable y una familia dividida. En la siguiente parte de esta historia, vamos a entrar en los detalles del testamento. Vamos a hablar de la figura misteriosa de la hija adoptiva que muchos desconocen. Vamos a hablar de las acusaciones directas contra Gerardo Fernández y su supuesto control total sobre la herencia. Y vamos a descubrir qué decía esa biografía prohibida que la familia intentó censurar a toda costa. Prepárate, porque si creías que la vida de Vicente Fernández era solo música y aplausos, estás a punto de descubrir que detrás del ídolo había un hombre lleno de sombras, miedos y secretos que, hasta hoy, siguen buscando salir a la luz. La muerte de Vicente Fernández el 12 de diciembre de 2021 no trajo el silencio respetuoso que la familia esperaba. Al contrario, fue el disparo de salida para una carrera brutal por el control de la dinastía. Apenas unas semanas después de que el cuerpo del charro bajara a la tierra, estalló una bomba mediática que Televisa intentó convertir en serie y que la familia Fernández intentó censurar con todas sus fuerzas. Estamos hablando del libro El último rey, de la periodista Olga Warnat. ¿Por qué tanto miedo a un libro? ¿Por qué la familia más poderosa del espectáculo mexicano movió cielo, mar y tierra, interpuso demandas y amenazó con todo el peso de la ley para evitar que la gente leyera esas páginas? La respuesta es simple y aterradora, porque ese libro ponía nombre y apellido al verdadero dueño del poder en los Tres Potrillos, y ese nombre no era el de Alejandro, el cantante famoso, ni el de Vicente Jr., el primogénito. El nombre que emergía de las sombras era el de Gerardo Fernández. Gerardo es el enigma, el hijo de en medio, el que nunca quiso agarrar un micrófono, el que nunca buscó los aplausos. Mientras sus hermanos vivían la vida loca de los artistas, Gerardo se sentaba en la oficina. Gerardo contaba el dinero. Gerardo aprendía cómo funcionaba el negocio. Dicen las malas lenguas, y lo confirma la biografía no autorizada, que Gerardo es la mano que mece la cuna. Se le describe como un hombre ambicioso, frío y calculador. Se dice que fue él quien realmente administró la fortuna de su padre en los últimos años, cuando Vicente ya estaba cansado. Y lo más grave, el libro insinúa supuestos nexos con grupos de poder que operan al margen de la ley. Imaginen la tensión en la mesa de Navidad de esa familia. Por un lado, Vicente Jr., el hermano que fue secuestrado, el que quedó marcado físicamente y emocionalmente, y que en años recientes ha sido objeto de burlas por sus relaciones sentimentales y sus escándalos en redes sociales. Por otro lado, Alejandro, el potrillo, el heredero del talento, el único que genera millones por sí mismo, pero que lucha constantemente contra sus propios demonios y excesos. Y en el centro, Gerardo, el administrador, el que tiene las llaves de la caja fuerte. ¿Cómo se reparte una herencia cuando hay tanta desconfianza? ¿Cómo se mantiene unida una familia cuando el padre, que era el único que los mantenía a raya, ya no está? Pero la historia de la herencia tiene otro capítulo secreto, un capítulo que muchos olvidan. La hija, Alejandra. Alejandra no lleva la sangre de Vicente, es hija de una hermana de doña Cuquita, pero Vicente la adoptó y la amó como propia
desde que era una bebé. Ella creció en el rancho, corrió por los mismos pasillos que los tres potrillos. Sin embargo, en el mundo del machismo mexicano, su figura siempre quedó en un segundo plano. Se dedica al diseño, se mantiene lejos de los escándalos, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿le tocó a ella una parte igual del pastel? ¿O la sangre pesó más que el cariño a la hora de firmar el testamento? Se habla de una fortuna estimada en $25 millones, aunque otros dicen que la cifra real, sumando propiedades, caballos, trajes, derechos de canciones y negocios inmobiliarios, podría ser 3 veces mayor. Pero más allá del dinero líquido, la verdadera joya de la corona es la marca Vicente Fernández. Quien controla el nombre, controla el futuro. Y aquí es donde doña Cuquita, la viuda, jugó su última carta. María del Refugio Abarca Cuquita no es la mujer sumisa que muchos creían. Tras la muerte de su esposo, se erigió como la guardiana final. Fue ella quien dio la cara para frenar la serie de televisión no autorizada. Fue ella quien dijo, aquí mando yo. Pero ver a una mujer de casi 80 años peleando en tribunales contra gigantes mediáticos es una imagen triste. Es la imagen de un duelo que no se permite descansar. Hoy, si viajas a Guadalajara y visitas el rancho de los Tres Potrillos, encontrarás una escena agridulce. El lugar está abierto al público, sí, es gratuito, cumpliendo la voluntad de Vicente, que decía que su casa era la casa de su pueblo. Puedes entrar, puedes ver la tienda de souvenirs donde venden tequila con su cara, llaveros, sombreros. Puedes visitar su tumba, que está ahí mismo, en el jardín central, siempre cubierta de flores frescas y custodiada por una estatua de bronce hiperrealista que parece vigilar a los visitantes. Pero si prestas atención, sentirás el vacío. El restaurante está lleno, hay música de mariachi en vivo, pero se siente como un parque temático. Falta la vida, falta el dueño caminando por las caballerizas, revisando sus caballos miniatura, esos caballos genéticamente modificados que fueron su capricho y su orgullo. Falta el grito. El rancho se ha convertido en un mausoleo, un monumento de piedra a una época que ya terminó. La dinastía Fernández sigue de pie, sí. Alejandro llena estadios. Su hijo, Alex Fernández, intenta seguir los pasos del abuelo. La música no ha muerto, pero la unidad, esa unidad de acero que Vicente presumía en las fotos, parece haberse resquebrajado para siempre. Los hermanos apenas se dejan ver juntos si no es por obligación. Cada uno ha tomado su camino, llevándose su parte del botín. Y aquí llegamos a la gran lección de esta historia. Vicente Fernández lo tuvo todo. Tuvo la voz más grande de la historia de México. Tuvo el amor incondicional de millones. Tuvo una esposa que le perdonó todo. Tuvo hijos, nietos y bisnietos. Construyó un paraíso terrenal con sus propias manos, pero al final, ni todos los millones, ni todas las hectáreas, ni todos los caballos pura sangre pudieron comprar lo único que realmente importa, la paz familiar. El charro de Huentitán murió como vivió, siendo el rey, pero su reino, sin él, es un reino en guerra. Quizás la verdadera herencia de Vicente Fernández no son los dólares ni las tierras. Su verdadera herencia está en esa cantina de pueblo, donde un hombre despechado pide otra ronda de tequila y pone "por tu maldito amor" en la rócola. Ahí, en ese dolor compartido, Vicente sigue vivo. Ahí nadie se pelea por su dinero. Ahí solo se le agradece. Así cerramos las puertas de hierro de los Tres Potrillos. Dejamos atrás los secretos, las demandas y las envidias. Nos quedamos con la música, porque las casas se derrumban, las fortunas se gastan y las familias se pelean. Pero la voz de Vicente Fernández
es lo único que la muerte no pudo llevarse. Y como él siempre decía al terminar sus conciertos, mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no dejará de cantar. Y hoy, aunque él ya no esté, México sigue aplaudiendo.